Si bien necesitamos incrementar el stock, por favor, en la región semiárida, ni pensemos en eso, al contrario, pensemos en sacarle hacienda y tenerlas en otros lugares. Bueno, la región patagónica la pongo simplemente para completar la presentación, tiene el 2% del stock nacional y tiene un mercado interno tranquilo porque tiene, tiene una zona libre de aftosa con vacunación y tiene un mercado local. Pero, o sea, es de gran importancia regional, pero no nos mueve el reloj a nivel nacional, no es para tenerlo. Esto es el panorama que no es apocalíptico ni crítico, o sea, esa es la realidad. Tenemos un país con posibilidades limitadas de tener un gran aumento en la producción de carne. Está claro eso. Principalmente porque se redujo su superficie ganadera. Afortunadamente, no existió la disminución del stock que acompañó esa disminución. Entonces todavía las tenemos. Ahora se bajará 1 millón, pero no nos cambia el dibujo si en vez de tener 55 millones de cabezas tenemos 53 en el futuro. Vamos a estar en crisis lo mismo. Lo que es claro, y no tenemos que engañarnos nosotros mismos, en Argentina alguna vez tuvimos 70 millones de cabezas, pero era otro país, con otra agricultura. O sea, pretender aumentar la producción de carne aumentando el stock no es real, no es realista, porque no está la superficie donde hacerlo. Sí existe la posibilidad de aumentar la producción de carne con el mismo número de vacas. ¿De qué estoy hablando? Así como les dije antes que la actividad cría es la que produce ternero, es la actividad que está en crisis. El feedlot, que es una excelente herramienta para recriar y engordar novillos a corral si no tengo suelo, porque usted más de uno estará pensando, pero si nos quedamos sin campo porque se los lleva la soja, ¿por qué no lo hacemos todo a corral? Excelente, pero ¿qué a corral? El novillo y el ternero. ¿Quién fabrica el ternero? O sea, la cría no puede ser a corral. La vaca con el toro y los terneros no pueden ser a corral. Por lo tanto, el feedlot no tiene posibilidad de resolvernos el problema. Sí puede resolver el problema de recriar y engordar, pero la crisis acá no es de carne, es de terneros. Argentina, para salir de esto, tendría que tener 3 o 4 millones de terneros más. Insisto, lo que se presenta en crisis es la actividad cría, no toda la actividad ganadera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no tenemos ternero, no hay posibilidad de meterle carnes arriba al ternero y producir carne. Insisto, el feedlot es una excelente herramienta, pero no tiene ninguna posibilidad de resolvernos el problema de tener más terneros. Y si no tenemos más ternero, no hay posibilidad de tener más carne. ¿Qué factores tenemos que considerar adicionales a esta reducción de la superficie? Una, el valor de la tierra. El valor de la tierra aumentó terriblemente, lo cual es muy bueno para el capital del productor. Pero vamos a ver que los efectos que tiene son delicados en lo que hace a la producción. Lo digo con mucho recaudo para no herir susceptibilidades. O sea, a cualquier productor le cae muy bien que aumente el valor de su tierra. Fíjense ustedes cuánto aumentó el valor de la tierra invernada. Desde de $1.500 la hectárea está a 5.500 y la cría pasó a 1.800. Este incremento en el valor de la tierra tuvo unos efectos interesantes en todo lo que es la parte de ganadería, de cría. ¿Por qué? Porque lo que afectó, incluso lo vamos a ver, es el precio del ternero. Fíjense usted, ¿qué pasó con el precio del ternero? Del ternero, no de la carne. Tradicionalmente, para los que no están en tema, a ver cómo lo cuento. Para producir un ternero hace falta la vaca, el toro, la vaquillona, etcétera, etcétera, para meter 1 kilo de carne en un ternero. Para 1 kilo de carne de ternero, producir 1 kilo de carne de ternero sale mucho más caro para el productor que producir 1 kilo de carne en el feedlot. ¿Por qué? Porque el tipo que hace feedlot o tiene invernador, compro el ternero y a este animal le meto carne y lo vendo. El animal que tengo es el que vendo. Si yo soy criador, tengo que tener la vaca, la vaquilla que va a reemplazar la vaca, la vaquillona de 2 años, el toro, para recién, una vez que tenga el ternero, vendo el ternero. ¿Se entiende? Biológicamente es más ineficiente, pero es necesario. Por lo tanto, por lógica, 1 kilo de ternero tiene que valer, valía siempre en el mundo, más que 1 kilo de novillo. ¿Se entiende? Porque producir 1 kilo de ternero sale como un 30% más caro para el productor que producir 1 kilo de novillo, que es el que yo voy a llevar al frigorífico. ¿Está? Miren qué ocurrió con los precios. Por primera vez, siempre la línea de punto es el novillo y ¿digo bien? Lo puse al revés. La línea de punto del ternero y la entera la del novillo.
Lógicamente, el ternero siempre tiene que valer más que el novillo para que sea negocio. Por primera vez vemos que el ternero vale menos que el novillo. O sea, una barbaridad. O sea, no es negocio producir ternero. Y este gráfico es idéntico en Uruguay, idéntico en Paraguay, idéntico en Ecuador, por ejemplo. No es lo mismo en Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Si la carne tiene buen precio, o tenía, si el mercado internacional tiene buen precio, el ternero no vale. No vale porque desapareció el comprador de ternero. ¿Quién era el comprador de ternero? El que hacía la invernada. ¿Y dónde está la invernada? No, se lo llevó la soja. Entonces no importa en toda la cadena el negocio de la carne, sino que hay que analizar cada eslabón. Hoy lo que está en crisis real es el criador. ¿Por qué? Porque el feedlot no se abastece de ese ternero que desteta el criador de 180 kilos. Necesita un animal de 250, 270 kilos para engordarlo y faenarlo. O sea, los típicos remates que ustedes, si alguno estaba en tema, sabía que existían en Dolores, Maipú, en Raos, eran unos remates fantásticos, unos asados que venían todos los invernadores era en marzo, abril y mayo, eran unas fiestas increíbles. No vienen más. Entonces ese criador, el productor de Dolores, no tiene el comprador del ternero y el precio bajó. Y esa es la crisis que está teniendo el país. O sea, hasta que no se acomode esto. ¿Y cómo se va a acomodar esto? ¿Qué va a pasar? ¿En algún momento se acomoda? Sí, se va a acomodar. ¿Cómo se está acomodando? Y el criador de Dolores, como no tiene el invernador que venía de Villega a comprarle el ternero, tiene una lomita que estaba mejor y hace un maíz. Y con ese grano, en vez de venderlo, mal venderlo al ternero, se lo queda, lo recría y lo engorda él mismo. Es lo que ustedes van a escuchar, no, ahora no es más criador, hace ciclo completo. Le llamamos ciclo completo. Entonces, sí, pero bárbaro, estamos salvados. Tranquilo. Ese ganadero de Dolores, que tenía 1000 hectáreas y a lo mejor tenía 700 vacas para producir los terneros, ahora quiere hacer todo el ciclo completo, quiere guardarse el ternero y hacerlo. Por lo tanto, no va a poder mantener 700 vacas. Tiene que achicarse en el número de vacas. Él va a zafar, él va a hacer bien su negocio. Repito, el que era criador solamente tenía vacas, como ahora quiere recrear el ternero, va a tener que tener menos vacas porque no le alcanza la superficie para las vacas y el ternero. Y es lo que está haciendo. ¿Mejora su negocio? Sí, lo mejora. Ahora, ¿qué pasa con el número de vientres? Disminuye. Entonces es lo que uno visualiza. Lo interesante para el ganadero es que visualizamos un futuro excelente. Porque el ganadero lo que produce es carne. Y esto es independientemente de las medidas de gobierno o del gobierno de turno. O sea, la demanda de carne va a ser firme y de buen precio de ahora en más, o de hace un tiempo. Por lo tanto, si yo produzco algo que ya sé que va a ser un bien escaso, el negocio no me va a ir mal. Puedo tener conflicto, que me ponga una restricción, que esto, tarde o temprano, yo estoy produciendo algo que es escaso y tiene alto valor. Quiere decir que no estoy mal en el negocio. Entonces decimos que vamos a encontrar ganaderos que no le va a ir mal el negocio. Lo que no va a ir bien va a ser la ganadería del país en términos de producción nacional. Fíjense qué interesante, esto ya lo estamos viendo, es lo que les comentaba antes que pasa con Corriente. Corriente decidió recriar y engordar sus terneros. ¿Y va a mantener el número de vacas? No. ¿Qué está pasando con los campos que se están desmontando en el Chaco y Formosa? Pero empresarios que hemos visitado hace un par de meses dicen, Daniel, vos sabés qué bárbaro, nos vinimos acá, porque hay un pasto ahora que cuando uno desmonta, el Gatton Panic, viene, da una pastura bárbara y se pueden tener... O sea, hay una tecnología para producir muy buen pasto y buenos animales. Bueno, un empresario se vaya con un proyecto para tener 3.000 vientres, 3.000 vacas, porque voy a producir ternero, porque acá van a faltar terneros, perfecto. Le fue tan bien produciendo pasto que inmediatamente dijo, no, de las 3.000 vacas ajusté el proyecto, ahora voy a tener 2.000, pero recrío y engordo todos mis terneros y los vendo a frigorífico y hago el negocio. O sea, lo que nos estamos encontrando, y es lógico que así sea, o sea, está todo bien, el productor tiene que salvar su negocio, está muy bien que haga eso. Lo que tenemos que tener claro es que es muy difícil que aumentemos el stock de vientres. Y es muy difícil imaginarse 3 o 4 millones de terneros más. Y es muy difícil ante ese esquema. Y no estoy emitiendo juicio de valor, estoy diciendo cuál es el escenario para que sepamos y seamos conscientes de que el tema de producción de carne va a estar instalado en nuestra sociedad por varios años. Es lo que, bueno, me anticipé en la charla, es un poco lo que pasó. La invernada se frenó. La relación ternero-novillo bajó.